también los hermanos que nos están viendo por las redes. Le damos gracias a Dios en esta noche bendecida cuando la iglesia del Señor se reúne. Vamos a tener un tiempo de oración para comenzar en esta noche. Te damos gracias, amado Dios. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que en este momento nuestra mente y nuestro corazón sea cotejada a tu palabra, Señor. Gracias por todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo estaba escuchando cuando iba hacia el trabajo en la radio y estaban dando una noticia de que ahora con el cierre del año muchas personas fueran a adoptar cachorros, perros, y estaban haciendo una encuesta para que estos lugares fueran vaciados ante el fin de año. Y yo me imaginaba, y qué sorpresa cuando vamos a estos lugares a adoptar un animal. Usted lo busca el que esté más bonito, el que esté más robusto, el que esté más alimentado, no sé, según el gusto de usted. Pero cuando escuchamos la palabra adopción, no así hace el Señor cuando el Espíritu Santo va a hacer la obra de adopción. No es buscar la persona más bonita, la persona más elocuente, sino que el Señor, aún así como dice la palabra, que cuando veía a las personas en Israel, Él veía como que no tenían pastor. Y Él sufría por las almas, miraba a las personas y tenía un pensamiento del Señor en su interior de que había un sufrimiento, había algo, un pesar en Él, como que las personas estaban sin pastor. Y el Espíritu Santo así hace cuando se trata de adopción. Cuando el Espíritu Santo adopta lo que es a una persona en Cristo, no la busca por lo que es la persona ni por la apariencia. Me acuerdo el profeta Samuel le dice al padre de David, y son todos estos tus hijos. No, hay uno ahí pastoreando la oveja. Y entonces Jehová le dice, mira, el hombre ve en lo exterior, en el prototipo de la persona, en el cuerpo, en las habilidades, pero yo veo el interior, el corazón. Amén. Y quiero leer un versículo, y comenzando, está en Romanos capítulo 8, versos 14 y 15. Lindo Dios. Romanos 8, versos 14 y 15. Es una bendición estar en este día, estar en el Señor. Amén. Y gracias por esa adopción. Amén. Amén. Sí, Señor. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Sino que es una obra de Dios completamente, no es una obra de los hombres, sino es una obra de Dios completamente. Cuando Dios llega a la vida de una persona, quizás hay hechos en nuestras vidas muy memorables, lo guardamos en una foto, quizás lo guardamos en un álbum, quizás van con nosotros en nuestra vida, en el peregrinar de nuestra vida, pero qué hermoso el día que fuimos adoptados. Amén. Qué hermoso el día que fuimos adoptados por el Señor. Y cuando hablo de adopción, quiero hablar adopción individual. El día que usted, el día que yo fuimos adoptados en el Señor. El día que el Señor nos llamó, nos tomó de la mano. El día que el Señor nos hizo sus hijos.
Y quiero ir al Evangelio de Juan. Hay una parte muy precisa que queremos en esta noche ver sobre la parte esta de la adopción. Y en el Evangelio de Juan capítulo 1, a partir del verso 9, yo recuerdo que cuando alguien aceptaba al Señor, y en los tiempos que yo acepté al Señor en la década del 90, principios del 90, le decía: comienza por el Evangelio de Juan. Entonces Juan es un defensor de la fe, y este capítulo 1 es maravilloso. Y a partir del verso 9 dice acá en el Evangelio de Juan: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Está hablando de Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero ver en esta parte que comienza al final de este versículo, y dice el Juan acá en la parte que es tremenda, impresionante. Dice: ni de voluntad de carne. Pero también Juan sigue diciendo: ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay acuerdos que se hacen entre los hombres. Hay acuerdo que se hace entre una persona que tiene una potestad, una autoridad sobre un hogar. Quizás un matrimonio se pone de acuerdo en tener un hijo, se planifica. Quizás hombres se ponen de acuerdo sobre un plan. Pero Juan estaba diciendo, dice que estas personas no son engendrados por un acuerdo de un hombre, de una mujer. Estas personas no son engendradas por un acuerdo de que alguien, un cabeza de familia, se pone de acuerdo en hacer algo en su casa, sino que aquellas personas que creen y depositan su fe en Jesucristo son engendradas por Dios. Amén. Hay una adopción poderosa. Si tú estás aquí, yo estoy aquí en este lugar, es porque fuimos adoptados por Él. No una adopción llamada, a veces nos sentimos que no tenemos propósito aún estando en el Señor. A veces caminamos tanto en esta vida en el Señor que los problemas, las situaciones a veces nos derriban. Pero quiero decirte que si tú estás aquí, yo estoy aquí, es porque tuvimos una adopción de Dios en Jesucristo. Dice Juan que no es un acuerdo de hombre, no es un acuerdo de sangre, sino es de Dios. Es una voluntad únicamente de Dios. Y quiero unir esta parte donde Juan habla de que esta parte de que Dios nos acoge, esta parte de que Dios nos trae a su presencia, esta parte de que Dios nos da el perdón, esta parte en que Dios nos adopta. Quiero unirla también en el capítulo 3, verso 1 al versículo 8. Hay una parte que Jesús se encuentra con Nicodemo, y dice que este hombre viene a Jesús de noche. Muchos se saben la historia, y viene a Jesús haciéndole preguntas. Visita a Jesús de noche y quizás quiere acotejar algunas preguntas que tiene. Pero quiero ir más atrás del verso. Dice que Jesús le dice: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Siempre debemos de recordar que
todas las cosas que suceden en nuestras vidas, desde el día que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, desde el día que comenzamos a caminar en Él, son cosas de Dios. Porque así Dios lo ha querido, así es la voluntad permisiva de Dios para con sus hijos. Es el día en que es algo misterioso de Dios. Usted fue adoptado por Dios, no porque usted se lo propuso, ni porque una persona quizás lo llevó a la iglesia y lo obligó a pasar adelante. Es un misterio de Dios. Usted fue adoptado porque así Dios lo quiso. Y usted respondió a ese llamado. A veces decimos, no, fulano me trajo a la iglesia. Sí, fue el instrumento escogido por Dios. Esa persona lo trajo, se lo presentó al pastor o al hermano que atiende los caballeros. Y cuando hicieron el llamado, usted pasó. Pero sin darse cuenta, usted fue adoptado por Dios en Jesucristo. Amén. Si usted está aquí es porque es voluntad de Dios. No es voluntad de carne, no es voluntad de sangre. Dios tiene un propósito con su vida, con mi vida. Recuerdo los tiempos que evangelizamos en Cuba en aquella época. Era un evangelismo tan sencillo y tan directo. Dios te ama y tiene un propósito con tu vida. Sencillo. Dios te ama y tiene un propósito con tu vida. Y entonces, si estás aquí, es porque es su voluntad. Dice Jesús que lo que es nacido de carne, carne es. Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La voluntad de Dios no la podemos palpar y a veces no la podemos entender. La voluntad de Dios está recogida en su palabra. Ahí expresa a Dios con fuerza, con poder, toda su voluntad. Pero aún hay cosas que Dios hace que no entendemos. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, oye, lo que es de la carne quizás lo vamos a entender, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y Jesús le dijo, no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Es algo misterioso. Y dice, el viento sopla de donde quiere. ¿Quién va a entender el viento? Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Y Jesús le dijo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una adopción de Dios. Amén. Y Juan, y sigo en el capítulo 1, Juan decía que Dios es el que nos hace renacer por su voluntad. No por voluntad de nadie ajeno, sino por voluntad de Dios. A veces las cosas de Dios no las entendemos. A veces las cosas de Dios no sabemos cuándo van a suceder. Pero Dios tiene un plan en su infinita sabiduría. Conozco muchos pastores ya muy ancianos de recorrer el camino del evangelio, y ellos siempre decían, en la agenda del cielo es la más importante. A veces hacían planificaciones en la iglesia administrativa, pero ellos decían, la agenda del cielo es la más importante, porque esa no la sabemos, pero Dios es el que mueve las cosas. Entonces, a veces es un misterio. Pero Jesús decía, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es el Espíritu es como el viento, no lo sabemos, es un misterio. Y dice, 2 Corintios capítulo 1,
verso 20 al 22, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Yo estoy buscando, esto es muy extenso, estuve buscando la palabra, el sello, con un sinónimo de la palabra las arras del Espíritu. Y cuando tú comienzas a ver estas cosas, te maravillas, y cada vez que estudias más te maravillas en más medida. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, hay algo que sucede cuando nosotros somos adoptados por el Espíritu Santo, que somos sellados, que somos apartados. Somos apartados para Dios. El Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo pone el sello de Dios y nos aparta para Dios. Jesús decía, todo lo del Padre yo lo tomo, y el Espíritu Santo toma todo lo que yo tengo y los hará recordar a ustedes, se los dirá a ustedes. El Espíritu Santo, cuando usted llega a Cristo, el Espíritu Santo te aparta, te adopta, pero nos sella también. Hay una confirmación de Dios. El Espíritu Santo toma al nuevo creyente, toma a la persona en Cristo y te sella, pero no es al principio. Tú puedes decir, sí, yo me convertí hace 15, 20, 25 años, eso fue hace años. Pero usted está sellado todavía, usted está apartado para Dios. No importa el tiempo que usted confirmó o proclamó el nombre de Jesucristo. No importa el día que usted fue adoptado por el Señor, usted está sellado todavía, usted está apartado para el Señor. Y aún en los estudios que dan en la universidad, en muchos seminarios, dicen que la santificación es progresiva. Y vamos a terminar o nos vamos a graduar cuando lleguemos al cielo. Amén. No se termina, el camino del cristiano es continuo. Entonces, cuando usted es sellado, usted es apartado, usted es adoptado, es para toda su vida. Por eso dice la palabra, no contristen al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado, fuiste apartado. Eso es presente todos los días. Acuérdese que nosotros fuimos llamados por Dios, no por voluntad de sangre, no por voluntad de varón, no por voluntad de acuerdo de hombre, sino de Dios. Y Jesús decía que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es un misterio de Dios. Yo estaba en estos días que se estaba hablando sobre el tema de la Navidad. Y me imagino el ángel Gabriel fue y le llevó la noticia a María. Y el ángel Gabriel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El ángel Gabriel lo que sabía era la noticia hasta ahí. Ya lo otro era un misterio de Dios. Dice que Cristo fue visto por los ángeles. Los ángeles, cuando vieron la esencia de Dios encarnado en un niño, se maravillaron. ¿Cómo Dios puede hacer esto? Dios le apareció a José en revelación y le dijo, oye, no temas, porque ese niño es concebido por el Espíritu Santo. Es un misterio de Dios. Hasta ahí nosotros sabemos, hasta un límite. Lo otro es un misterio de Dios. Por eso Jesús decía que lo que es del Espíritu, Espíritu es igual que el viento. Es un misterio, Nicodemo. Es un misterio. Entonces, somos apartados, somos llamados por Dios, somos sellados, somos adoptados, y la adopción es para toda la vida. A veces decimos, yo no entro en ese grupo, yo me convertí hace tiempo. Pero es que todos los días tenemos que santificar nuestras vidas.
Todos los días debemos de apartarnos para el Señor. Y todos los días tenemos ese sello que fue puesto el primer día que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Fuimos apartados, fuimos adoptados, no por nuestra condición, sino porque Él nos amó primero en Cristo. Ahora, Efesios 4:30, capítulo 4, verso 30, Pablo dice a los cristianos de Éfeso: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es que este sello va a ser hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Esta gloriosa adopción no es hasta que usted terminó el seminario teológico. No, ya estoy completo. Ya, yo estoy preparado, ya estoy completo. No necesito, eso lo necesita el que viene atrás. Sino Pablo está diciendo presente. No contriste, presente. Porque fuiste sellado hasta el día en que Cristo regrese. Es decir, hasta el final. Ese sello es hasta que el Señor venga a buscar. Entonces es algo continuo, es algo del presente. Romanos capítulo 8, verso 14, 15. Y lo dijimos al principio. Y es cuando Pablo escribe y dice primero que todos somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Todos somos guiados porque somos hijos de Dios. Pablo dice que no hemos recibido un espíritu para estar sometido a esclavitud, como estábamos en el pasado. Así es. Dice Pablo que en el pasado vivíamos una vida en temor, con miedo a lo que iba a venir. No conocíamos lo que nos esperaba. Dice Pablo, al contrario, hemos recibido un espíritu de adopción. Un espíritu de adopción. Díselo al hermano que está a tu lado. Un espíritu de adopción. Por el cual el pastor ahorita estaba hablando de la adoración. Por el cual clamamos. Por el cual decimos. Por el cual confesamos. Abba, Padre. Es una palabra de descanso. Es una palabra de seguridad. Es una palabra de reposo. Amén, aleluya. Pablo terminaba las cartas y nos decía a los hermanos de la iglesia de Corinto, Shalom. Pablo decía la gracia de Dios, el amor entrañable de Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Pablo dejó la palabra Shalom atrás, porque habían palabras más importantes. Y entonces es una palabra de descanso, de reposo, por el cual tú clamas, yo clamo, por el cual nosotros decimos, Abba, Padre. Es un acercamiento, es un acercamiento de intimidad. Cuando tú una persona vas y hablas con ella, hay una intimidad y un acercamiento. Siempre nosotros atesoramos muchas cosas en nuestra vida. Y quizás las guardamos en nuestros corazones, no se las confesamos a nadie, son cosas íntimas. Pero el día que fuiste adoptado, ese es un día glorioso en tu vida. Así es. Amén. Ese es el día que tú tienes que atesorar delante de todas las cosas maravillosas que te ha sucedido en la vida. Aleluya. ¿Están entendiendo, hermano? Amén. Hay un día de adopción. Hay un día de rescate.
Hay un día quizás que ya no podías más. Y llegó, como nosotros decimos, llegó la caballería, ¿no? Llegó el Señor y te rescató de las tinieblas. Dice la Biblia, a veces tú dices, no, mi vida estaba todo bien. No, la Biblia dice que estábamos apartados, estamos lejos de la gloria de Dios. Lejos. Pablo decía que en otro tiempo Yo recuerdo que en la iglesia que pastoreamos, un día desde el púlpito le dijimos a los hermanos, ¿cuántos justos hay aquí? Ninguno levantó la mano, pastor. No sabían que eran justos. Justos en Jesucristo. Amén. Entonces, cuando hay una adopción, hay un rescate, hay una justificación. Tú eres justo, como si nunca hubieses hecho algo. Aleluya, dale un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Quiero terminar leyendo esto y quiero que todos se pongan de pie. Busque Efesios capítulo 3, verso del 14 al 19. Lo vamos a leer todos juntos. Efesios capítulo 3, verso 14 al 19. La cruz de Jesús es tan extensa que alcanza a todos. Y es tan alta que lleva a todos a Dios. Aleluya. Qué lindo. Y quiero que hoy leamos esto juntos, confesando esta palabra. Y si están listos, están preparados. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Aleluya. Y leemos todos juntos, hermano. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, escuche, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Aleluya. Te damos gracias, Padre de gloria, Padre de misericordia, de favores, de beneficios. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por aquel Cordero de gloria, Jesucristo, nuestra esperanza de gloria, la cabeza de la iglesia. Aleluya. Te damos gracias por ese rescate. Te damos gracias por esa adopción. Te damos gracias porque ha enviado al Espíritu Santo a tomar de la persona que no era, para levantarla en la gloria de Jesús. Gracias por esa adopción. Gracias por ese rescate. Gracias por ese día, Señor. Gracias por estar aquí con tu pueblo, con tu iglesia. Gracias porque eres un Padre de amor, de misericordia. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús, dale gracias. Dale gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Dale gracias a Dios.
Entona una acción de gracia, una acción de gozo, de gratitud, de agradecimiento. Dile gracias por todo, Señor, por mi familia, por mis hijos, por mi matrimonio. Gracias por mi trabajo, por mi iglesia, Señor. Gracias por todas las cosas que tú me das. Aleluya. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios